Buenas, en primer lugar, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Elisa García Lerena, soy graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente estudiante de máster en Geografía Humana y Migraciones en la Universidad de Radboud, en Holanda. A continuación, presentaré el trabajo Las posibilidades de Twitter frente a los medios de comunicación convencionales en materia migratoria, como ponencia para la 7ª edición del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que el presente trabajo forma parte de un estudio cualitativo más amplio acerca del papel de la red social Twitter en materia de migraciones internacionales. Dicho esto, el índice de la presentación será el siguiente. En primer lugar, introduciré un poco la red social Twitter para después pasar a los objetivos y la metodología empleados en el trabajo, los resultados, la discusión y ya por último las conclusiones. La red social Twitter nace en 2006, pero verdaderamente es en 2009 cuando su uso se expande y también cuando comienzan a aparecer las primeras investigaciones académicas acerca de las posibilidades de esta red social. Actualmente, además de haberse consolidado como una de las redes sociales más importantes del panorama actual, también se ha consolidado como un importante espacio digital político en el que se informa, desinforma y también se debate acerca de muchas cuestiones, entre las cuales encontramos las migraciones internacionales. Eso fue lo que me llevó a la realización de este trabajo, para el cual me planteé el objetivo de abordar las posibilidades narrativas, discursivas e informativas de Twitter en materia migratoria en relación con los medios de comunicación convencionales. Y también planteé los siguientes objetivos específicos que pueden verse en la diapositiva. Pasando ahora con la metodología empleada para el trabajo, realicé 4 entrevistas en profundidad semiestructuradas a cuatro perfiles de la red social Twitter que por diferentes motivos que ahora explicaré están relacionadas con las migraciones internacionales. Después de la transcripción y el análisis de estas entrevistas surgieron 3 ejes temáticos de repetida reflexión que después comentaré los resultados, que fueron Twitter en materia migratoria, narrativas y discursos habituales en materia migratoria y por último medios de comunicación convencionales y periodistas trabajando en ellos. Bueno, presentando ahora a los 4 entrevistados, el primero de ellos fue José Antonio Piñero, periodista y profesor de radio y podcast y además creador del podcast Radioactivo. El motivo por el que me decidí a entrevistarle fue porque en Twitter encontré una serie de tweets en los que estaba expresando su indignación acerca de que se pasasen desapercibido determinadas noticias de migraciones internacionales en los medios de comunicación convencionales. Además, dedicó uno de los programas de su podcast a hablar sobre esto, motivo por el cual hablé con él, me puse en contacto y decidí entrevistarle. El segundo de los entrevistados fue Chema Santana, también periodista. Además, ha trabajado en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y actualmente trabaja en la vicepresidencia del Gobierno canario apoyando en materia de migraciones. Decidí ponerme en contacto con él y entrevistarle porque en su red de Twitter comparte diversas noticias relacionadas con migraciones internacionales, además de que hace estadísticas, gráficos al respecto que comenta tanto con sus propios tweets como interactuando con otras cuentas. En tercer lugar tendríamos el perfil de Caminando Fronteras, un colectivo fundado en 2002 por Elena Maleno, que desde entonces lucha por defender los derechos de las personas migrantes, defender el derecho a la vida, sobre todo de las personas migrantes, denunciando también las políticas de necrofrontera. En Twitter, esta cuenta, además de la propia Elena Maleno, emiten diferentes tweets de situaciones de emergencia relacionadas con migraciones internacionales y además también publican información que también publican en los informes que realizan acerca de las diferentes representaciones de las políticas de necrofrontera que operan en la actualidad. Por último, tendríamos el perfil de CGT Salvamento, que es la organización sindical mayoritaria de salvamento marítimo en España, y el principal motivo por el que me decidí a ponerme en contacto con ellos
fue que comparten y difunden diferentes noticias de rescates llevados a cabo por Salvamento Marítimo. Recopilan estas noticias de medios de comunicación convencionales y bueno, pues los comentan, responden, retuitean en su propia cuenta. Para la realización de estas 4 entrevistas me serví de una serie de preguntas que fueron guionizando las entrevistas. Así pues planteé preguntas como las que se pueden ver ahora mismo en la presentación. Continuando con el apartado de resultados, el primer bloque temático que he mencionado antes sería el de Twitter en materia migratoria. Los 4 entrevistados coinciden en la necesidad de informar acerca de migraciones internacionales en sus perfiles de Twitter ante la desatención de los medios convencionales respecto a determinados temas. Eso sí, coincidían que haciendo esto encuentran diferentes posibilidades, pero también debilidades de la red social. En cuanto a las posibilidades, destacaban sobre todo que Twitter permite dar a conocer realidades de las migraciones internacionales más allá de los medios de comunicación convencionales, pero también que permitía la creación de redes interpersonales entre diferentes personas, colectivos, asociaciones y entidades relacionadas con las migraciones internacionales. En cuanto a las debilidades, eso sí, comentaban que esta misma información podía ser muchas veces recogida por sectores no tan favorables a las migraciones internacionales, sectores de ultraderecha, por ejemplo, que empleaban esas mismas informaciones que se volcaban en la red social para generar discursos de odio. Por lo tanto, como bien indicaba uno de los entrevistados, el primero de ellos, José Antonio Piñero, Twitter es un canal de comunicación y como tal es lo que los usuarios hagan de él. Por lo tanto, plantea tanto posibilidades como debilidades. Me gustaría aquí destacar una de las frases que comentó Chema Santana acerca de las posibilidades de Twitter, y es que Twitter permite que gente de distintos puntos del mundo puedan contactar y a partir de ahí establecer unos lazos, obtener más información. Esa generación de conciencia colectiva lo permiten las redes sociales. El segundo bloque temático sería el de narrativas y discursos habituales en materia migratoria. Los 4 entrevistados comentaban que las narrativas y los discursos habituales a la hora de hablar de migraciones internacionales se basan en la problematización de las migraciones, lo cual es muy peligroso porque puede llevar por un lado a la victimización de las personas migrantes, pero por otro lado a la criminalización. Y lo que sucede con estas dos cuestiones es que acaban desembocando en la deshumanización de las propias personas migrantes. Aquí me gustaría destacar lo comentado por Caminando Fronteras, que es un colectivo que da mucho hincapié a poner en valía todos estos esfuerzos de las propias comunidades migrantes de informar sobre su realidad. Me gustaría leer esta cita que comentó la voluntaria en la entrevista, que es que hay 2 enfoques que realmente parten de la misma matriz pero se desdoblan en 2 vertientes distintas pero complementarias. El enfoque militarista, belicista, que sería el que lleva a la criminalización de las personas migrantes, y por otro lado el enfoque asistencialista, paternalista y bastante revictimizante, pero que lo que sucede sobre todo es que siempre se cuentan las historias desde el mismo lado, no desde el lado de las propias personas migrantes. El tercer bloque fue el de medios de comunicación convencionales y periodistas trabajando en ellos. Aquí sobre todo lo que reflexionaron los entrevistados fue que si bien las migraciones internacionales son noticia en los medios de comunicación convencionales, son noticias que se emiten desde una monotonía constante, que lo que acaba produciendo es un hastío y un desinterés en el espectador. Así los entrevistados reflexionaban sobre la ética de los periodistas a la hora de informar y las prácticas profesionales, llegándose incluso a hablar sobre malas praxis periodísticas a la hora de hablar de migraciones internacionales. Además, también lo que sucede es que por la propia naturaleza de los medios de comunicación convencionales se da unos determinados conflictos de intereses que hace que en ocasiones resulte complicado informar sobre migraciones internacionales por todo ese conflicto. Lo que me gustaría aquí destacar es lo comentado por José Antonio Piñero, que
Decía que lo que yo intentaba decir en el episodio es que este tema no deja de ser noticia diaria, por desgracia, y que claro, evidentemente hay una necesidad por parte del periodista de que estos temas no se pierdan en el olvido, de que el goteo siga siendo continuo, porque por desgracia la realidad sigue siendo así. Así pues, lo que se puede obtener de aquí es que si bien los propios periodistas realmente sí que tienen la necesidad de informar acerca de estas cuestiones, pues por la naturaleza de los medios de comunicación, a veces se ven obligados a no hacerlo o hacerlo de una manera muy monótona que realmente acaba por no producir realmente respuesta en el espectador. Pasando ya al apartado de la discusión, en primer lugar me gustaría comentar que Twitter permite la creación de espacios y comunidades online con la participación de diferentes actores y organizaciones internacionales. Comenzando por los propios 4 entrevistados en el trabajo, pues vemos que corresponden a diferentes perfiles que de diferentes maneras acaban comentando sobre migraciones internacionales en Twitter. Eso sí, esto como ya hemos visto tiene una serie de posibilidades, de aspectos positivos, pero también tiene debilidades, en lo que coincidían todos los entrevistados. En segundo lugar, que el uso habitual de diferentes discursos y narrativas reduccionistas y victimizantes en temática migratoria condiciona la percepción sobre las migraciones. Y es que efectivamente, tal y como compartían los 4 entrevistados, es muy importante apostar por contar historias de vida y también porque estas propias personas migrantes sean las que cuentan sus historias, que es algo que pues Twitter por su naturaleza permite que todas las personas puedan tener acceso a la red social y compartir su historia. En último lugar, es necesario adaptar la información acerca de migraciones internacionales a la cada vez mayor diversidad existente en un fenómeno humano, natural y constante. Y es que, esto fue lo que comentaban los 4 entrevistados y, comentaban que es muy importante que los medios de comunicación convencionales se adapten a esta realidad actual, como sí que parece que Twitter permite adaptarse. Ya por último, las conclusiones. La red social Twitter plantea una interesante alternativa a la hora de hablar de migraciones internacionales, tanto por el tipo de narrativas y diversidad de actores involucrados que se pueden observar en comparación a los que se dan en medios convencionales, como por la naturaleza intrínseca de la propia red social, que si bien enfrenta múltiples debilidades, permite una comunicación sin fronteras donde la información y las denuncias sociales en torno a las migraciones internacionales pueden ampliar y expandir su alcance. Muchas gracias por su atención.